Bien. Hola a todos. Espero que estén súper bien. Gracias a todos los que se conectaron ahora y a toda la gente que se ha conectado durante todo el año, acompañándonos en nuestros meetings, en vista de circunstancias distintas, por lo cual nosotros hemos tenido que cambiar nuestro formato y bien, y ha resultado bastante bueno, hemos tenido buenas sorpresas y también nos ha permitido democratizar un poco más este formato y estos meetings, y nos ha permitido también eh, invitar a gente también de afuera, y eso es súper bueno para que nos compartan también sus experiencias, que han sido bastante interesantes. Como la que es ahora, que también invitamos a Diego López, que nos va a traer un, un tema bastante interesante. Quería recordarles también de que las preguntas que se van a realizar o que ustedes pueden realizar, las pueden realizar a través del módulo de preguntas, y esas se van a realizar al final de la exposición de Diego, ¿ya? Bien, quería presentarles entonces el meeting de ahora. A la persona que nosotros invitamos, como les mencioné, es Diego López. Diego es un gran amigo, es un gran profesional. eh, Él originalmente es ingeniero de sistemas y actualmente se desempeña como jefe de UX en la empresa Galvarino. Garbarino, que es una empresa, una gran empresa que es muy parecida a las empresas de retail de acá de Chile. Tiene más de 20 años en el sector tecnología, ha formado parte de grandes equipos de IT, y con más de 10 años dedicado a la investigación, experimentación y estudios de la experiencia de usuario. Actualmente también es profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, y además da clases también en otros cursos online. También es nuestro partner porque él es local líder del Interaction Design Foundation allá en Buenos Aires, y con Sebastián de Amor también han realizado varias actividades súper interesantes y que nos han permitido establecer mayor vínculos con nuestros local líderes, y además con toda la gente interesada en estos temas. Así que le doy el pase ahora en estos momentos a Diego López. Así que preséntate, por favor, Dieguito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, nada, súper contento de estar acá, de poder culminar este año difícil este, para todos. Pero bueno, como vos decías, nos permitió un poco comunicarnos con más gente y poder, nada, llegar a otros lados que por ahí se nos hubiese sido mucho más difícil. Así que nada, súper, súper contento. Espero que la próxima sea allá, sea en Chile, ¿no? Con Sí, obvio. y que, Ojalá, ojalá. y que pase esto, bueno, nada, que haya pasado rápido. Así que nada, sí, como decías, trabajo en Garbarino, soy ingeniero de sistemas, soy profesor en la diplomatura de accesibilidad y usabilidad acá en Buenos Aires, en UTN. Así que nada, súper contento, y hace un par de años que estoy estudiando o estoy viendo un poco lo que es Machine Learning, me empezó a gustar todo este mundo. Así que nada, la idea de la charla de hoy es unir estos dos mundos, el mundo de la experiencia de usuario con la de inteligencia artificial, machine learning. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué es cada uno de estos conceptos y nada, en qué nos puede ayudar a la hora de tanto de tomar decisión en tanto diseño como de crear interfaces o validar hipótesis, ¿no? Eso es lo interesante y que nos va a ayudar mucho este tipo de disciplinas, como es el Machine Learning. Así que cuando vos dispongas, comparto y empezamos. De molero. Muy bien, ahí estamos. Yo ahí. Confirmame si ves la presentación. Sí, se ve ¿Sí? perfecto. No sé si Genial. la ve la gente, supongo que bien. Muy bien. Bueno, nada, empezamos entonces con la charla de hoy. Y era esto que les contaba, ¿no? Un poco de ver cómo la experiencia de usuario se puede enriquecer del Machine Learning, ¿no? ¿Por qué la era de Machine Learning? Porque varias de las aplicaciones, varias de los dispositivos y un montón de experiencias se están apalancando en esta disciplina que crece cada día, ¿no? Bueno, ya un poco me presenté.
Así que esta la pasamos rápidamente. Y vamos rápidamente a lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Primero vamos al tema más teórico, vamos a hablar un poco de definiciones, qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, ¿sí? Eh, por qué debería utilizar, objetivos, ¿sí? Y ejemplos. Luego vamos a hablar un poquitito de cómo implementar Machine Learning dentro de la disciplina de UX. Y después vamos a ver cómo empresas utilizan lo que es la experiencia de usuario, no solamente para mejorar Machine Learning, no solamente para mejorar la experiencia, sino también para mejorar la conversión que tienen en sus sitios. Cuando hablamos de experiencia de inteligencia artificial, en general, la gente piensa que vamos a hablar de robots o de bots y cosas así, ¿no? En general, y esto es más que nada para setear expectativas, ¿no? La inteligencia artificial, en vez de ser todo eso, se asemeja mucho más a esto, ¿no? A códigos, a generación de redes neuronales, como este ejemplo, ¿sí? Así que un poco es para setear expectativas, ¿no? No vamos a hablar de robots que se autorregulan, sino mucho más lo terrenal y lo que a nosotros nos interesa, que es el tema de la experiencia de usuario utilizando algoritmos de la inteligencia artificial. Tanto lo que es inteligencia artificial como machine learning como deep learning son conceptos que están muy en boga hace muchísimos años en lo que es el mundo de Internet, ¿sí? En este slide muestro la tendencia en Google y se ve que siempre aumenta, nunca baja, ¿sí? Que está muy tenido en cuenta por todos y es algo que crece día a día. Entonces, vamos a empezar un poco a hacer los cimientos de esta charla que tiene que ver con los conceptos fundamentales, ¿sí? Vamos a explicar un poco qué es la inteligencia artificial, la diferencia entre inteligencia artificial, lo que es el aprendizaje profundo, el deep learning y machine learning, ¿no? Entonces, vamos a ir desgranando poco a poco cada concepto. Vamos a hablar primero de inteligencia artificial, ¿sí? Y la definición más sencilla que encontré es que son computadoras o dispositivos que lo que tienen la habilidad de razonar, ¿sí? De manera similar al ser humano. Esa es la primera definición. Cuando hablamos de razonar, no es que van a pensar por sí mismas, ¿sí? Eso es lo que diferencia a un Terminator de un algoritmo, ¿no? Lo que hacen, lo que lleva a cabo lo que es la inteligencia artificial es por medio de datos que nosotros le vamos proporcionando, es generar patrones, es encontrar, realizar predicciones, realizar diferentes tipos de metodología para ayudar, o ayudarnos en este caso a nosotros a la toma de decisión, ¿sí? Pero siempre necesita que nosotros eh, podamos darle este tipo de información, de datos, para que puedan razonar, ¿sí? Eso es lo que significa esta definición. Ahora, el objetivo es simple, ¿no? El objetivo es que nos ayude a nosotros a resolver de manera rápida y obviamente de forma eficiente, eh, con la menores cantidad de errores, problemas complejos, ¿sí? Y es ahí en donde nos viene a ayudar este tipo de metodología, ¿sí? Si tengo que resolver un tema binario donde, no sé, si un usuario me compra o no me compra, es sencillo, lo puedo hacer yo, ¿sí? Pero si necesito tener un montón de informaciones como edad, como lugar donde vive, si tiene o no eh, no sé, algún hobby especial, bueno, a medida que vas sumando datos, cada vez es más difícil poder llegar a una respuesta rápida y por eso se complejiza el problema a lo que nosotros vamos a recurrir con lo que es la inteligencia artificial. Vamos a otro concepto, que es el machine learning o lo también llamado aprendizaje automático. Es una parte de la inteligencia artificial y lo que nos ayuda es específicamente a encontrar patrones por medio de clasificaciones, por medio de distinguir diferentes patrones o comportamientos que puede ser de un usuario, por ejemplo. Y otra cosa que nos puede ayudar de manera eh, muy buena, muy efectiva, es a generar predicciones, ¿sí? Este tipo de algoritmos generan una predicción
súper alta, porque justamente nosotros lo vamos alimentando y a medida que nos va dando un resultado, nosotros podemos seguir alimentándolo para que tanto la eficacia como la eficiencia sea cada vez mejor, ¿sí? Obviamente, lo que es Machine Learning lo usamos sin darnos cuenta en un montón de servicios y en un montón de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos el Gmail, el filtro que tiene de notificaciones o de spam, utiliza Machine Learning. Se va alimentando, va generando nuevas asociaciones a partir de los mails que nosotros vamos recibiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con los e-commerce, cuando nos recomiendan, cuando, por ejemplo, en Amazon aparece lo de recomendar, justamente utiliza Machine Learning para mostrarnos los productos que hay más probabilidad que nosotros compraríamos, ¿sí? Todo eso se hace con un tipo de algoritmo. Lo mismo pasa con las sugerencias de Netflix, ni hablar con el buscador de Google. Cuando ponemos una palabra en Google, Google sabe si lo que queremos es una información específica, si esa información es un evento, si el mejor resultado para esa información va a ser un video, va a ser una foto, va a ser una noticia. Todo eso se hace con Machine Learning. También las recomendaciones y el feed que te va mostrando YouTube y Spotify. Y obviamente Alexa y Siri, que utiliza algo más complejo que Machine Learning, que es el Deep Learning, que ahora lo vamos a ver en otros slides. Entonces, y esta es una definición que me parece muy buena, muy acertada, es que el aprendizaje, ¿sí? Es la capacidad que le damos a los ordenadores, o sea, a las computadoras, de que puedan aprender sin la necesidad de ser programadas explícitamente. ¿Qué significa esto? Es que yo le doy datos, el algoritmo aprende de esos datos por diferentes tipos que ahora vamos a ver de aprendizaje y puede tomar decisión sobre algún problema, ¿sí? Esto que decíamos, un pronóstico, una clasificación o lo que fuera. El objetivo principal es esto que decíamos del Machine Learning, es conocer patrones y crear predicciones. Eso es lo que es más fuerte en el Machine Learning. Hay diferentes utilidades. Una utilidad que a mí me gusta mucho por cómo está creada es, por ejemplo, el Kinect del Xbox, ¿no? Que por medio de milisegundos puede saber si lo que tiene adelante es un objeto o es una persona, y si es una persona, si qué extremidad está moviendo. Todo eso para generar que haya un movimiento en el juego en forma en simultáneo, ¿no? Donde uno tenga esa sensación de que está moviendo o está interactuando con la interfaz, ¿sí? Entonces, nada, es excelente por ahí este tipo de implementaciones de Machine Learning. Y ahora vamos al tercer concepto, que es el Deep Learning, que está muy de moda en los últimos años, que son las redes neuronales, ¿sí? ¿Para qué sirve lo que es el Deep Learning? Bueno, justamente es tomar los problemas de Machine Learning, pero llevarlo a lo que se llama un procesamiento computacional mucho más complejo, mucho más elevado. Lo que hacemos con este tipo de disciplina, el Deep Learning, es generar mucha más complejidad, es tener problemas mucho más complejos, los cuales la salida necesita de que haya muchas entradas para generar un algoritmo. Los casos típicos son las imágenes, y los sonidos y los textos, ¿sí? Una imagen necesita, o sea, yo para distinguir en una imagen si la imagen es una persona, es un objeto, necesito cierta cantidad de capas neuronales. Pero si quiero saber, por ejemplo, el color de piel que tiene, si es una persona, o si quiero saber la edad, el promedio de edad que tiene, o si simplemente quiero generar un filtro para cambiar la edad que tiene sobre esa imagen, necesito una red mucho más compleja. A medida que voy complejizando el problema, se pueden ir adosando diferentes capas para complejizar el problema. Esto es lo que viene, ¿no? Que lo estamos usando para varias cosas, pero es la tecnología que vamos a ver en el futuro.
Un ejemplo de Deep Learning es los filtros que sacó Photoshop, creo que el mes pasado, si no me equivoco, de lo que ellos lo llamaron los filtros neuronales, ¿sí? ¿Para qué es lo que hacen estos filtros neuronales? Es por medio de lo que veníamos hablando, de las redes neuronales, poder modificar, por ejemplo, la edad que tiene en la foto, que es un filtro que ya lo venimos usando por ahí en otros lados, pero no solamente nos puede ayudar en eso, sino también puede cambiar la emoción que que tenemos en esa imagen, podemos cambiar la vista, ¿sí? Renderiza la vista, si estamos mirando para un lado o para el otro, le podemos decir que doble la cabeza, y también este tipo de tecnología lo que nos permite es, si nos falta un pedazo de la imagen, por medio de Deep Learning pueden generar la otra parte de lo que falta, ¿sí? Así que, nada, es una tecnología súper importante. Ahora bien, en resumen es esto. En resumen tenemos la inteligencia artificial como un todo, como que engloba a todo aquello que, como hablamos en la definición, aprende a que una máquina pueda razonar, como lo hace un ser humano. Después tenemos Machine Learning, que nos ayuda a encontrar patrones, a encontrar patrones y predicciones, y el Deep Learning, que es para problemas muchísimo más complejos, ¿sí? Dependiendo el problema que queremos resolver, dependiendo qué tan complejo, vamos a optar por una tecnología o la otra. Ahora bien, ¿para qué me sirve implementar este tipo de tecnologías? Bueno, esto me va a permitir tener una ganancia a nivel analítica dentro de mi empresa. Empresas que han implementado este tipo de tecnología ha pasado de tener una analítica descriptiva a una analítica prescriptiva, ¿sí? ¿Qué es la analítica descriptiva? La analítica descriptiva es aquella en que nos dice lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, entramos a Analytics y nos dice tantas personas entraron, la tasa de rebote es tal, eh, no sé, tantas personas estuvieron tantos minutos en tal página, ¿sí? Eso es la descriptiva. Después tenemos la analítica predictiva. Con esos datos yo puedo hacer un forecast y entender qué es lo que podría llegar a pasar si pasa tal o cual cosa, ¿sí? Y por último tenemos la prescriptiva, que lo que nos ayuda es a tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Nos dice qué es lo que está pasando ahora, en este preciso momento, y nos da una respuesta ante un problema específico, ¿sí? Entonces, si nosotros empleamos técnicas como Machine Learning, vamos a poder llegar a esta analítica prescriptiva y no solo mejorar la experiencia del usuario, sino aparte ser mucho más performante y generar una inversión mucho más alta para nuestras empresas. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de lo que es Machine Learning, que es uno de los dos temas que más quería hablar en esta charla. El Machine Learning se compone por tres grandes disciplinas, ¿no? Lo que es el aprendizaje supervisado, lo que es el aprendizaje no supervisado y lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? No es que una es mejor que la otra, sino que son tres tipos diferentes de obtener información, de ejecutar un problema y obtener una respuesta, ¿sí? Cada uno sirve para una problemática diferente. Nos resuelve una problemática diferente o nos ayuda a, a solucionar un problema específico. Vamos con lo que es el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado lo que hace, como bien lo dice el nombre, es yo le doy datos a la máquina y le digo cuáles son las respuestas que espero, ¿sí? Por ejemplo, le pongo una foto de un perro, le digo, este es un perro. Le pongo una foto de un gato, le digo, este es un gato. Si yo le pongo otra foto diferente, lo que va a hacer el algoritmo es identificar si esa foto que estoy enviando es un perro o es un gato. Obviamente dependiendo de la información que yo le estoy dando. No es que, como decíamos al principio, razona, sino que va tomando patrones de la información que yo le fui brindando antes, que yo le fui alimentando, para poder entender si lo que tiene que hacer es una cosa o la otra.
¿Para qué se utiliza este tipo de disciplinas? Bueno, para detección de fraudes, para clasificar algún tipo de datos dentro de un set inmenso de datos, identificar si mi usuario se puede ir o no, ¿sí? Para cómo puedo hacer para retenerlo, diagnóstico. Todo eso me ayuda a lo que es la clasificación. Lo que es la regresión es esto que hablamos antes, la predicción, entender qué puede llegar a pasar si pasa tal o cual cosa, si aumenta un precio, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que me abandone el usuario, si pongo más películas dentro de mi feed, cuál es la probabilidad de que terminen cliqueando, bueno, todo ese tipo de respuesta la vamos a obtener utilizando este tipo de metodología. Por otro lado está lo que es el aprendizaje no supervisado, y como bien lo dije antes, si el supervisado yo le decía qué era cada cosa, en el no supervisado lo que le digo es, le tiro la información y que solo clasifique. ¿Sí? Lo que hace es, contando con un montón de datos, es entender cuáles son los patrones que existen en esa información. Y por último está lo que se llama el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es aquel en el que la máquina hace algo y yo voy premiando o castigando dependiendo la acción que yo necesito que haga ese modelo. ¿Sí? ¿En qué se utiliza lo que es el aprendizaje por refuerzo? Bueno, en lo que es los juegos, en lo que es información en tiempo real, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la navegación que se hace en los diferentes bots, todo ese tipo de algoritmos utilizan lo que es aprendizaje por refuerzo. ¿En dónde, en qué industria se está utilizando Machine Learning? En un montón. ¿Sí? En salud, por ejemplo, se utiliza para analizar de forma temprana si el paciente puede llegar a tener, por ejemplo, cáncer o no. Lo que se hace es analizar con Machine Learning las tomografías o radiografías para ver si esa persona puede llegar a tener o no esa enfermedad. ¿Sí? Varios hospitales lo que están haciendo en Estados Unidos es primero pasarlo por Machine Learning y después validarlo con los médicos. Varios médicos utilizan este tipo de tecnología como ayuda, ¿no? Como ayuda para ver si su diagnóstico fue correcto o no. Para lo que es el mercado de finanzas se utiliza obviamente para maximizar beneficios, ¿no? Para mejorar cada una de los sectores para encontrar mejores precios o mejorar lo que es la elasticidad de los precios. El mercado o todo lo que tiene que ver con marketing se utiliza, por ejemplo, para ser mucho más performante con los gastos que se hacen en publicidad. Se usa mucho esto de Machine Learning para entender qué aviso me trajo más retorno de inversión y por ende seguir por ese lugar, ¿no? Las ventas, obviamente, para encontrar el precio justo de cada uno de los productos, ¿sí? o servicios. Videojuegos se utilizan un montón en lo que tiene que ver con la creación de bots dentro de los videojuegos, los cuales van analizando, según la performance del que está jugando, cuán bien o mal tienen que jugar el personaje, obviamente para no generar frustración en los usuarios, ¿no? Y no terminen jugando. Y por último, y acá llegamos a la charla, la experiencia de usuario. En muchas empresas se está utilizando, y ahora vamos a ir viendo, para mejorar no solamente la toma de decisión de diseño, sino mejorar todo lo que tiene que ver con el entendimiento de las personas que están utilizando nuestra aplicación. Este es un poco el proceso que tiene Machine Learning que consta de estos pasos, ¿no? Primero es entender cuál es el problema. ¿Qué problema quiero solucionar? Si el problema que quiero solucionar es entender qué usuarios me utilizan, sería por ahí algo más de clustering. Si quiero saber cuánto gasta un usuario promedio, por ahí necesito más uno de regresión. Entendiendo un poco cuál es el problema, voy a empezar a entender qué tengo que utilizar y qué no.
Después tengo que definir cuál es el objetivo, por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero lograr, entender qué, ¿sí? Después vienen las dos tareas que nos llevan más tiempo, que es la de recolectar los datos y limpiar los datos. Esos son los donde más tiempo nos pasamos buscando datos, ¿no? En el 99% de los casos los datos hay que tocarlos, hay que modificarlos, hay que ver si son correctos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa si no realizo bien esta tarea? Es que después los datos que me va a arrojar el modelo van a estar sesgados. Va a ser eh, un set de datos no balanceado, puede generar que yo esté pasando un precio, no sé, por ejemplo, de una propiedad que no tiene, vale mucho menos, ¿sí? O mucho más. Entonces, no tener bien los datos o no actualizarlos o no verificarlos, no limpiarlos puede generar que la salida sea mala, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. Después, obviamente, lo que decíamos antes, seleccionar el algoritmo adecuado, qué es lo que quiero resolver. Dependiendo de lo que quiero resolver, es el algoritmo que voy a utilizar, es el modelo que voy a crear, obviamente, y después tengo que evaluar los resultados, ¿sí? Evaluarlos si están bien los resultados, si es correcto, si sirven, y esto se va iterando constantemente. No es que yo genero el modelo y ya lo mando a producción, sino que constantemente se va generando y se va modificando cada uno de los parámetros o cada uno de la información que estoy generando. Ahora vamos a hablar un poco de los mitos, ¿no? Porque a veces cuando se habla de Machine Learning ya salen algunos conceptos o preconceptos que pueden llegar por ahí a no querer implementar esto en las empresas. El primer concepto, y es el que por ahí está mucho en la cabeza de la gente, es que es muy costoso. En realidad, Machine Learning no es costoso. La mayoría de las aplicaciones son open source y son gratis. No hay un costo, ¿sí? La mayoría se programa en R o en Python, que son gratis, y los algoritmos son gratis. Lo costoso por ahí es, dependiendo de la cantidad de información que se necesite en ese caso, es generar el modelo, que ahí sí se necesita una máquina o varios racks o una máquina en la nube que pueda resolver o que pueda generar este modelo, pero en general no es costoso. Otro de los mitos es que se puede usar para cualquier tipo de problema. No, Machine Learning resuelve algunos tipos de problemas, otro tipo de problemas se tienen que utilizar otro tipo de soluciones. No sirve para todo. Las computadoras aprenden como los humanos, esto es incorrecto, como lo vimos, las computadoras no aprenden, sino que encuentran patrones, ¿sí? El razonamiento que utilizamos nosotros o que nosotros le inferimos a las máquinas, se lo estamos creando nosotros, ¿sí? Y por eso, lo que decía antes, puede estar sesgado el dataset que nosotros estamos enviando, podemos habernos equivocado en algún campo, las máquinas no razonan, sino que lo que hacen es por medio de algoritmos generar estas que decimos predicciones o pueden generar patrones. ¿Se pueden tomar decisiones como los humanos? No, siempre tiene que haber un ser humano que esté mirando. De nuevo, los datos pueden estar mal, puede haber una falla en la carga de algún dato, no se puede dejar todo en manos de Machine Learning. Si bien nos ayuda un montón en la toma de decisiones, y eso es súper interesante, no lo tenemos que dejar todo en manos de Machine Learning. Y la más escuchada, o la que siempre me preguntan, es si reemplazarán a los seres humanos. No van a reemplazar a los seres humanos. De hecho, necesitan los seres humanos. Así que lo de la película Terminator es muy linda, pero no va a pasar. Lamento si alguno se va a bajar ahora porque estaba esperando que diga eso. No va a pasar. No nos van a reemplazar. Bien, ahora vamos a Machine Learning y UX, ¿sí? Ya hablamos de toda la teoría, espero que les haya quedado un poco claro. Si no, ahora cuando terminamos vemos algunas preguntas. Ahora vamos a ver cómo toda esta teoría que veníamos hablando, todos estos conceptos, cómo lo implementamos en el mundo de la experiencia de usuario. Para empezar a hablar un poco de la experiencia de usuario, vamos a hablar de un proceso, el proceso de diseño. Hay miles de procesos de diseño. Yo
puse este en particular, el de Stanford, pero cada uno puede poner su framework o su modelo. En general, lo que hacemos cuando diseñamos es, primero, entender el problema, ¿sí? Empatizar con el usuario, es comprender cuál es el problema, es primero ver si el problema que lo tiene esa persona, lo tienen muchas personas, y después encontrar insights por diferentes metodologías, ¿no? Una vez que pudimos empatizar, lo que hacemos es definir eh, algún tipo de elemento como para corroborarlo o que nos sirva de input para generar las ideas y después prototipar sobre eso. ¿Qué generamos? Bueno, generamos por ahí en personas, generamos algún tipo de journey maps, podemos generar una definición de cuáles son los puntos de dolor del usuario, ¿sí? Hay un montón de diferentes metodologías que nos permiten, obviamente, seguir entendiendo ese problema. Después pasamos a una etapa de ideación, donde ahí lo que hacemos es entender el problema con todo lo que fuimos relevando, analizando en las etapas previas y generar una solución, ¿sí? Que esa solución termina en lo que es un prototipo al cual vamos a hacer test para ir iterándolo y de esta manera ir viendo si el diseño que partió de esa entrevista cumple con la expectativa de nuestros usuarios, ¿no? Eso es en general un proceso de diseño. Ahora bien, cómo ese diseño nos puede ayudar o se puede nutrir de Machine Learning. Bueno, un ejemplo clásico es el proceso del lenguaje natural, ¿sí? Cuando nosotros hacemos entrevistas, podemos grabarlas, podemos entender en nuestras aplicaciones qué dicen nuestros usuarios y generar, por ejemplo, este tipo de gráficos que lo que nos va a decir es cuáles son las palabras que más usan para describirnos, cuáles son las palabras negativas o positivas que más utilizan los usuarios para hablar de nosotros, qué dicen nuestros usuarios, ¿sí? Un ejemplo clásico es cuando queremos ver las reviews, ¿no? Por ejemplo, acá tomé un caso de Alexa, de uno de los de Echo, de uno de los dispositivos que tiene Amazon, y por ejemplo, vi que tenía casi 7.000 reviews. Imagínense, ver cada una de esas 7.000 reviews sería una locura. Estaríamos un montón de tiempo tratando de entender primero qué quiso decir, después, porque cada uno debe estar en un idioma diferente, por ejemplo, después entender si lo que dijo fue positivo o negativo, ¿sí? Entonces nos lleva mucho tiempo de análisis. Lo que hacemos en esos casos es, valiéndonos de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es entender qué dice la gente de forma negativa y qué dice la gente, o cuáles son los comentarios positivos, ¿sí? Obviamente, nosotros podemos filtrar por tipo de palabra, podemos poner lo que se llaman stop word, podemos decirle que me diga cuáles son las palabras que más me mencionan, por ahí si vemos un problema que lo definen con un par de palabras, podemos entender cuántas personas utilizan esa palabra para definir el problema, o al revés, podemos decir, bueno, qué es lo que más le gustó sobre nuestro dispositivo, ¿sí? Y no solamente nos sirve para eso, sino también que una vez que alimentamos con este dataset de todos estos recursos, con todos estos wording acompañados de un ranking, lo que podemos hacer es, ante un comentario cualquiera que haga nuestro usuario, podemos saber si lo que nos está informando es positivo o negativo, sin necesidad de ver el ranking, ¿sí? Esto se puede, por ejemplo, implementar en un bot de nuestra empresa. Si vemos que la persona dice una cierta cantidad de palabras, podemos saber si lo tenemos que mandar a un sector o al otro, sin la necesidad ni siquiera de leer el mensaje, ¿sí? Hoy en día este tipo de algoritmos se usan en muchas industrias y es muy importante no solamente para entender lo que nos dicen los usuarios, sino para darle respuestas inmediatas sin la necesidad de que haya un ser humano en entre medio.
Otra de las etapas, como decíamos, era la de definir, ¿no? La de definir quién es la persona, quién es el buyer persona, o quién es ese usuario típico que tenemos nosotros, el cual nos va a terminar comprando. O cómo podemos, por ejemplo, entender o clasificar qué es lo que le pasa al usuario en todo el journey de todos estos contactos que pasa el usuario con nuestra aplicación. Para eso nos valemos de lo que es, dentro de Machine Learning, lo que es el aprendizaje no supervisado, y lo que le proponemos es que nos haga clúster, o sea, que nos haga agrupamiento de diferentes elementos dependiendo de un montón de información. En este caso, eh, acá tenemos clientes e-commerce y por un lado tenemos lo que gastan y cuáles son sus ingresos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos por ahí este set de datos, no sabemos si qué diferencia hay entre cada uno de los grupos, si un punto debería ir en tal grupo o el otro, dónde se delimita cada uno de los grupos, ¿sí? Por eso, al valernos con este tipo de metodología, podemos sacar gráficos así que nos pueden decir, por ejemplo, que la gente que tiene muy pocos ingresos, hay mucha gente que gasta mucha plata, ¿sí? O que la gente que tiene muchos ingresos también gasta mucha plata, o que la gente que tiene ingresos medios en general no suele comprar tanto. Entonces, cada uno de estos datos lo podemos después eh, generar diferentes user personas, validar con lo que ya teníamos y tener datos, ¿no? Y validar nuestras hipótesis, ¿sí? De nuevo, nosotros partimos de puntos de datos que no sabemos qué son, ¿sí? No sabemos cómo agruparnos. Teniendo en cuenta todo lo que es el clustering, nos va a asociar y nos va a dar una dimensionalidad, nos va a decir cuál es la cantidad y en cuántos grupos deberíamos definir esos conjuntos, ¿sí? Por eso es tan importante este tipo de clustering. ¿Qué hacemos una vez que determinamos este tipo de clustering? Es que cuando venga un usuario nuevo y tenga unas ciertas características, yo puedo saber si estoy hablando de los usuarios verdes, los azules, los púrpuras, los rojos o los amarillos. Y les puedo modificar la interfaz, le puedo dar un premio, le puedo descuento, lo que fuera, dependiendo cada uno de estos patrones, ¿sí? De estas conductas que tuvo en cada una de las situaciones. Después, como veíamos, aparte de idear y de analizar, tenemos la parte de probar. Machine Learning es una excelente herramienta para probar. Nos ayuda un montón en generar hipótesis y validar en forma mucho más rápida que hacerlo nosotros manualmente, ¿no? Por ejemplo, si queremos probar esto que hablamos antes del sistema de recomendación, acá vemos un clásico ejemplo de Amazon. Ellos tienen implementado en la parte de lo que podría gustarte un montón ya de datos precargados. Esos datos se van modificando, ¿sí? En cada refresh que le vamos dando van, dependiendo obviamente qué tipo de usuarios somos y dónde estamos, lo va cambiando constantemente, generando un nuevo orden y entendiendo y aprendiendo nuevamente qué me tiene que mostrar primero y qué me tiene que mostrar segundo, dependiendo si yo compro o no compro, ¿sí? Obviamente, Amazon es uno de los negocios donde más se implementan lo que es Machine Learning y últimamente no están dando muchos números de cuál es la ganancia, pero la ganancia implementando este tipo de tecnologías es muy grande para ellos. Otro clásico ejemplo es modificar nuestra interfaz. Si nosotros sabemos que el usuario hay una alta probabilidad de que me abandone, yo podría hacer un descuento especial. Si mi usuario, no sé, puede llegar eh, a comprar o veo que no compra un producto específico, que lo veo muchas veces, se lo puedo mostrar y hacerle un descuento. O si veo que es un usuario que lo único que hace es comprar cuando hay descuentos grandes, es enviarle por ahí una invitación para el próximo descuento, ¿sí? Puedo modificar mi interfaz dependiendo cuál es la conducta del usuario. Y ese es el gran valor que tiene lo que es el Machine Learning dentro del diseño de interfaz. Bien, vamos a pasar un poco en ejemplo de cuál es la evolución, ¿no? La evolución de los sistemas, de las aplicaciones y
los sistemas de recomendación. Voy a poner el ejemplo de Netflix, cómo empezó, qué está implementando y a qué llegó. Primero, nada, esta definición que dice, bueno, ¿cuánto representa el hecho de haber implementado Machine Learning dentro de la interfaz le generó de ganancia a Netflix? Netflix necesita sí o sí poner inteligencia artificial en sus datos. ¿Por qué? Porque el catálogo es tan extenso que nos perderíamos. Y de nuevo, ya sabemos que cuando tenemos muchas opciones, tenemos el efecto que se llama paradox of choice, es decir, que ante mayor cantidad de opciones, es menor la probabilidad de que terminemos seleccionando algo. Entonces, lo que nos ayuda este tipo de Machine Learning en la interfaz es generar o es indicarle el contenido específico en un momento específico, ¿sí? Por eso es tan importante para la gente de Netflix contar con esta metodología, ¿sí? De hecho, tiene un sector específico donde se ocupan de mejorar los algoritmos. En un principio, lo que hacía Netflix era generar lo que son members ranking, ¿no? Es dentro de la gente que estaba utilizando la aplicación, generaban diferentes puntuaciones, ¿no? Donde le iba poniendo cuántas puntuaciones era para cada uno. Esto conllevaba dos problemas. Primero, que había gente que daba puntaje y no había terminado de ver toda la película, o no la había visto. Y el otro problema grande que tenía es que había mucha gente que se quejaba de la plataforma o por ahí se quejaba de la cantidad de películas o que no tenía una película, una serie que yo quería ver y no la tenía en Netflix, ¿sí? Que no tenía nada que ver con la película en sí. Lo que hacía es que baje el ranking, digamos, de las películas y de las series y que se distorsione todo el algoritmo. Entonces pasaron al sistema de deditos, ¿no? De si te gusta o no te gusta, y esto basado específicamente en los gustos del usuario, ¿sí? Cada uno de los usuarios ponía o pone si le gustó o no gustó para que vaya armándole todo el feed dependiendo de lo que le gusta. Hay un paso más que fue haciendo Netflix, esto pasando lo que es este personal ranking, pasó a algo más, que es la generación de contenido con Machine Learning. Entonces, podemos ver diferentes carátulas para una misma película. Lo que hacen es, van cambiando las carátulas dependiendo de la probabilidad de que la gente la clique. Esa fue la primera versión donde ellos iban viendo cuál era la probabilidad de que la gente vaya cliqueando una carátula por sobre otra. Una nueva iteración sobre este proceso fue ponerle o entender qué tipo de usuario, ¿se acuerdan cuando hablamos de clasificación? ¿Qué tipo de usuario cliqueaba sobre qué tipo de carátula? Entonces, si a vos te gustaban las películas, o sos más de las que te gustan las películas de ciencia ficción, vas a cliquear, no sé, la última por sobre las otras. O si te gustan más las películas de cómicas, vas a cliquear, hay una alta probabilidad que cliques una por sobre otra, ¿sí? ¿Qué hace esto? Es que, de nuevo, aumentar el objetivo que quiere Netflix es que la gente mire películas, que vaya cliqueando las películas. Entonces, con ese tipo de algoritmo, personaliza de forma mucho más certera cuál es la probabilidad que terminen viendo una película por sobre la otra. Y otra iteración más que hicieron sobre este modelo es recomendar películas, no recomendar películas, sino crear carátulas dependiendo qué películas viste antes o qué tipo de películas viste antes. Entonces, dependiendo si vos viste una película con un actor, te muestra esa misma película con un actor y no con otra. Lo último que están haciendo toda la gente de Netflix con Machine Learning y específicamente con el diseño de la interfaz es, por ejemplo, analizar películas y ver partes de la película y sacar, o sea, la generación de estas carátulas la está haciendo de forma automática. No hay una persona haciendo las carátulas, sino que las tomas o las capturas que se van haciendo y el tipo de letra se van haciendo de forma automática y la van probando, ¿sí? Así que ya detrás de toda la interfaz es casi todo automático. Y por último vamos a ver un poco de cuál es el futuro, qué es lo que nos depara el Machine Learning y el diseño, ¿no?
El primer ejemplo seguramente vieron en algún lado lo que es el deepfake, ¿no? Eh, que es gente que le cambian el rostro o le hacen decir algo que no lo dijeron, ¿no? Eso se está implementando, digamos, ahora más para juegos o para mostrar cuál es la probabilidad o lo que se puede hacer, ¿no? Con este tipo de productos. Hay varias investigaciones que se están haciendo en los cuales se están tratando de sincronizar, ¿no? Tenemos una película que está en un idioma o un discurso que está en un idioma y lo que se está haciendo es que se quiere sincronizar cuando uno modifica la lengua, ¿sí? Que está hablando, por ejemplo, tenemos a alguien que está dando un discurso en inglés o que está en una película que está en inglés y se la cambia a castellano, que el movimiento de la boca esté sincronizado con el idioma que uno elige, ¿sí? Todo se está haciendo con Deep Learning. ¿Para qué o en qué puede ayudar este tipo de tecnologías? Por ejemplo, para que gente por ahí que tiene problemas de audición pueda ver no sé, algo indirecto sin la necesidad de alguien que esté al lado haciendo señas, ¿no? Puede ver o puede ver cómo esa persona no solamente se traduce en su idioma, sino puede entender lo que está diciendo, ¿no? Es un tipo de implementación que se está probando hoy día. Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta es la modificación del tipo de interfaz. No estamos acostumbrados a diseñar para web, después pasamos a lo que es mobile first, entender toda esa metodología. Bueno, ahora vamos a algo mucho más distinto, donde la interfaz ya es borrosa y donde empieza a haber mucha más, donde la voz y las instrucciones son mucho más utilizadas, ¿sí? Esto tiene que ver con la Conversational UI, donde eh, nosotros generamos por medio de nuestra voz activaciones de diferentes tipos de dispositivos, acciones, o podemos generar o cambiar por ahí una configuración a un dispositivo que tenemos, ¿sí? Este es lo nuevo que deberíamos empezar a diseñar, no solamente diseñar interfaces, sino diseñar esta nueva interfaz dialéctica que nos va a ayudar a mejorar, digamos, el contacto o esta reacción o esta interacción entre la computadora y el ser humano. Y por último, lo que es el diseño emocional o lo que es la interfaz emocional, ¿no? Nosotros podemos, como lo vimos antes con el Deep Learning, entender cuál es la emoción de esa persona, ¿no? Si esa persona está enojada, está frustrada, está contenta. Entonces podemos generar, por ejemplo, aplicaciones de aprendizaje en las cuales podemos analizar a la persona, si la persona está frustrada, podemos ir avanzando en ese concepto de forma mucho más lenta, si vemos que la persona está cansada, podemos por ahí cambiar la interfaz y mostrar un juego, ¿sí? Y lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? Podemos analizar también la interfaz y hacer que el juego sea más difícil, más fácil, para que el usuario no se frustre y pueda terminar el juego. Así que nada, todo lo que es el Machine Learning nos sirve un montón, no solamente para el entendimiento del problema, sino también para la generación de nuevas interfaces. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por estar ahí y obviamente, nada, espero sus preguntas. Sí, gracias Diego por tu explicación, está súper interesante. Hay cosas que ya se venían hablando hace rato acerca del tema, sobre todo de lo que más usamos nosotros, que es el Netflix, por ejemplo, y también, de todas maneras, si bien, por ejemplo, le sirve el modelo de venta, el modelo de consumo que tiene, por ejemplo, Netflix, también se ha criticado un poco del hecho de que nosotros también nos limita mucho en las interfaces para visualizar otro tipo de contenidos que a lo mejor también nos podrían interesar probablemente, ¿cachai? Entonces, como que también eso es como una de las críticas que corre por ahí respecto también a este algoritmo que tiene Netflix. Es Sí. un Sí, dato sí. que... Igual que imagínate
que son un montón el catálogo es muy extenso, es muy extenso. Sí. Entonces, Sí, difícilmente, claro, no te puede mostrar es, todo, obviamente, pero tener la posibilidad, por ejemplo, de acceder a lo mejor de forma voluntaria a otro tipo de contenidos, quizás, ¿cachai? Porque todo está demasiado encajonado, demasiado sí, sí, limitado, ¿cachai? Pero es como eso, en parte como de la necesidad de tener también nosotros como la libertad de poder seleccionar nuestros propios contenidos, ¿cachai? sí. Porque estamos a puertas a, básicamente, al modelo de negocio que tienen ellos. Sí, sí. Em, Lo mismo pasa eso, con Spotify, que se le sí, critica también la cantidad de artistas que te muestran. Sí, pero hay muchos artistas, no sé, que no son tan famosos, no me lo estás mostrando. Pero bueno, exacto, esto es lo que claro, hablamos del sesgo del claro, algoritmo. sí, O sea, va a sí, pasar y eso. Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Es entender un poco cuál es el problema de los usuarios y entender esta necesidad que tenemos, sí, por ejemplo. Y ahí modificar la interfaz, por ahí poniendo alguna opción más, no sé. claro, eh, claro. Es como ir pero, escalando un poquito más, ¿cachai? Yo creo que, claro, en estos momentos estamos en bajo esta estructura, quizás considerando en el futuro que se puedan escalar algunas opciones que tengan un poquito más, te puedan dar un poquito más la libertad, centrarlo más en el usuario, más que en el, o sea, sentir por lo menos que tienes un poco más de control en lo que estás haciendo. sí, tal cual, Eh, tal cual, sí, tal cual. mira, hay una pregunta, Dieguito, que Sí, dice, mira, que básicamente es como de lo que comentabas al principio del proceso de sí, diseño de estos prototipos, o sea, el diseño de justamente estos algoritmos y esta sí. implementación del Machine Learning que dice, me dice qué variables, además de las sociodemográficas, tomas en cuenta a la hora de crear un modelo de Machine Learning para clusterización aparte de la sociodemográfica. No sé Lo que si... quieras, lo que quieras. O sea, Claro, justamente lo que es demográfico lo podemos hacer nosotros. O sea, claramente lo podemos poner mm, en algún tipo de base de datos y lo hacemos nosotros. El valor agregado que nos da este tipo de algoritmos es poner un montón de datos que por ahí nosotros no contábamos, no sé, las veces que fue a la tienda, por ejemplo, o las veces que, qué sé yo, o los servicios que tiene contratados, o los gastos que tiene la tarjeta, no sé, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Dependiendo claro. de toda esa cantidad de datos, vamos a generar clúster mejores, digamos, ¿no? Y mucho más Mm, cercanos a un tipo de usuario que nosotros pensamos, pero de nuevo, no hay un limitante. El límite es lo que tengamos nosotros en nuestro set de datos mm, y en qué lugar lo estamos corriendo ese modelo, nada más. claro. Además que hay que considerar de que esto también es un proceso de investigación. Entonces, hay un previo proceso de investigación donde hay una parte de inmersión donde tú tienes Exacto. que hacer entrevistas, qué sé yo, y ahí empezar a entender un poquito los patrones de forma humana y después, claro, empezar así como ya a Claro. definir como los elementos que tú podrías como Claro. meter para poder armar. Mm. Exacto. Un clásico ejemplo es, bueno, yo tengo, en un campo tengo el color que le gusta a la persona. ¿Me sirve para mi modelo o no me sirve? O sea, no me sirve, listo, sacalo. O sea, eh, vos tenés que ver qué variable te sirve a tu modelo. Si ves que una variable no tiene sentido, nada, genera Claro, ruido en el modelo, ¿no? sí, el pensamiento crítico está por sobre todo lo que Totalmente. Por eso siempre automatiza. vamos a tener trabajo. No nos van a reemplazar las máquinas. Sí, mira, hay otra pregunta que es de Gloria Alcayaga que dice, gracias Diego, muy interesante tu presentación. Gracias. ¿Conoces algún ejemplo aplicado a educación? A educación, sí, hay muchos ejemplos. A ver, un interesante, bueno, esto que hablaba, lo que es el diseño emocional, para ver si el usuario, o sea, si la persona que está haciendo la tarea le genera una frustración o no. Es un análisis, se van sacando un montón de cantidad de fotos y se va viendo cuál es la probabilidad de que sea, porque en realidad lo que saca son probabilidades de emoción, ¿no? Que no sé, tanto sadness, tanto happiness, ¿no? Y lo que se va haciendo es modificar la interfaz, haciéndolo, no sé, por ejemplo, estás viendo Ah, matemáticas, ya. haciéndolo mucho Mm, más sencillo o mm, mucho más complicado. Si ves que la persona se aburre,
modifica el ejercicio. Ya. Eh, ¿Es como en un journey o en algo así como en algo es la interfaz. específico? No, la Es interfaz. solamente la interfaz. Ah, perfecto, ya. Exactamente. Ok, Vos vas viendo, le vas mostrando, no sé, un ejercicio de matemática, ves que lo resuelve ya. rápido y ves que tiene cara aburrido, listo, subís un poco más el nivel. Ah, perfecto. Ya, ok. O lo contrario, o sea, Mm, ves que esa persona se frustra, bueno, lo que debería hacer la interfaz es generar más de ese tipo de, no sé, de ejercicios para que sean más claro, sencillos, ¿no? Eso es claro. una de las cosas. También se usa mucho para lo que es investigación, Sí. lo que es el entendimiento de los conceptos, nada, para análisis de cursadas, por ejemplo, en una cursada, cuál fue el nivel de entendimiento de tal tema, y ahí tiene mucho que ver con clúster, entender qué usuarios entendieron más, qué alumnos entendieron más, qué alumnos entendieron menos, qué fue lo que pasó. Mm, Entonces, con este tipo con esta cantidad y este manejo de datos nos permite obtener muchas más respuestas. claro. Y eso es base a a algo ya así como algo open source o algo también, o sea, que tú puedes comprar como una aplicación que ya está, digamos, No, en el no, mercado, no, no, eso. no, 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 no. Todo eso es, no por lo menos los que yo conozco, no existe nada que sea plug and play. Cada una de Ya, estas cosas, tanto lo que es la implementación de redes neuronales, como la implementación de cualquier tipo de modelo, tanto lo que veníamos hablando de aprendizaje supervisado o no supervisado, lo hace uno, ¿sí? Sí lo puedes desarrollo implementar. propio. Mm, Exactamente, exactamente. Sí lo que puedes hacer es implementarlo en algún lado, no sé, pues en la nube, en un servidor propio, lo que fuere, y sí consultarlo por API o consultarlo por algún tipo de, sí, no sé, un mm, JSON, algún tipo de respuesta. Pero sí. no existe un producto plug and play por ahora, eh, Ujú, ya. que yo conozca. Interesante, interesante porque nosotros, bueno, en Postmo nosotros tenemos todavía una plataforma que nos permite como ver el flujo de una persona en un sitio web, lo que Ujú, sea, lo que ellos realizan y en función de todo lo que ellos realizan, de todo ese journey que van realizando, tú vas viendo como la clusterización de emociones que van teniendo en la medida en que van interactuando con ciertos elementos dentro de las interfaces claro. y te vais dando cuenta, por ejemplo, que hay elementos, incluso en los formularios, donde apenas lo ven y su rostro cambia completamente y te das cuenta de que en verdad es súper frustrante para el usuario ver un formulario. Es Claro, terrible. claro. Y sí, Entonces, ¿cachai? Entonces, es súper interesante que se puedan a lo mejor desarrollar herramientas, muchas más herramientas como para poder como mejorar estos flujos en digital. ujú, Por eso me parece súper interesante también que tú mencionabas que las interfaces también se van cambiando, tú podés como ir modificando eso en la ujú. medida en que las personas se van comportando también de acuerdo al tipo de arquetipo de usuario que vaya entrando a la Totalmente. plataforma. O Sí. sea, es la nueva personalización, ¿no? Mm, No es solamente que yo pueda tocar un dato o mover no sé, un widget, sino es mostrarme la información que a mí me interesa en el momento que me interesa. Porque, no sí, sé, cada uno, en general, nos mantenemos en un patrón específico. Mis gustos de música van a ser siempre parecidos. No voy a escuchar un tipo de música que nunca lo escuché. ¿Por qué? claro. Porque ya me gusta este tipo de música, ¿sí? Eh, Mm, lo mismo pasa con las interfaces, o sea, en general, no sé, yo entro a comprar un lugar y compro productos, no sé, de tecnología, porque es lo que me gusta, ¿no? Si yo compro, y esto siempre es un debate que siempre tenemos, ¿no? Si yo entro en un sitio que es un marketplace y yo ya compré, no sé, un teléfono, compré una tele y compré, no sé, qué sé yo, qué pasa, un reloj, un smartwatch, no voy a comprar pañales, porque soy un tipo de... ¿Puede ser que compre pañales? Sí, puede ser, obvio, pero la primera mm, visualización de los datos, la primera personalización, tiene que ser basado en mi experiencia previa como usuario, ¿sí? Y ahí es la mm, personalización que tiene sentido ya, por sobre demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a comprar pañales. Pasa lo contrario, si yo compré pañales
y ahí ofrecerle muchas cosas que sean relacionadas Relacionadas, al, claro. exactamente, Sí. no sé, al cuidado de los bebés, no Mm. sé. Sí, de hecho, por ejemplo, acá en Chile hay una, creo que Santa Isabel, no sé si todavía lo está haciendo, pero enviaba, por ejemplo, mailings con predictivos, o sea, por ejemplo, que sabía de lo que tú habías como comprado anteriormente y en fechas determinadas, y después te volvía a recordar de que podías volver a comprar y te daba descuentos en función de esos productos específicos que tú habías Bueno, comprado en ese momento, y te iban reiterando o iterando el refuerzo de la compra de esos claro. productos en las fechas cercanas, ¿cachai? ¿No? Sí, sí, sí. Es como bien Bueno, interesante, bueno, sí, vos. te Oye, cuento, dime. te cuento dos ejemplos con eso. Primero Amazon. Amazon se dio cuenta de que pasaba eso, que la gente, hay algunos productos que compraba constantemente, cada mes, cada 2 meses o lo que fuera. Y lo que hizo fue, no sé si lo viste, el botón donde vos cada vez que te olvidás o que necesitas comprar un producto, es como un botoncito que vos le das a ese botoncito, un botón físico, y te Ujú. genera automáticamente la compra. Entonces, Mm, constantemente a medida que vos ves que te falta, lo comprás, porque vieron esa necesidad. ujú. Y un caso Ya. polémico que hubo hace unos cuantos años, también de análisis y conducta del usuario, del comprador, fue en Estados Unidos, en Target, que es un supermercado muy, muy grande, allá en Estados Unidos. Y lo que pasó es que ahí, como vos comentabas en el ejemplo, cuando terminabas de comprar te dan descuentos, te llevan descuentos de algún producto específico. Mm, Entonces, Eso pasó es como que, predictivo. claro, exactamente, pasó que fue a comprar el padre con su hija 14 años y su padre fueron a comprar y los cupones de descuentos que le llegaron a la casa eran todos productos de bebé. Entonces, el padre fue muy enojado diciéndole, mira, mi hija tiene 14 años y me mandás cosas de bebé, ¿cómo va a pasar esto? Y obviamente la persona target se dice, disculpame, te doy todo de nuevo, acá tenés otros productos, tomá, listo. Al mes cae el padre de nuevo con la hija, dijo, ¿cómo sabían ustedes que mi hija estaba embarazada? La chica compró una serie de productos que estaban clusterizados dentro de personas embarazadas o con Claro. bebé o ese grupo, no sabemos cuál, y por eso le dio productos de ese tipo. Entonces a veces el algoritmo fue más inteligente que la chica en saber una El información que papá ella en no sabía. enterarse. Exactamente, exactamente. Sí, Fue muy famoso ese caso. Así que sí, sí, lo había escuchado. por eso tenemos que ser también éticos Sí, cuando trabajamos con muchos datos, ¿no? Es todo un sí, tema eso te eso, iba a la ética. preguntar. Eso te iba a preguntar. Y tú que trabajas en Garbarino, no sé si hay algo que puedas contar, que pueda revelar, pero me imagino que ustedes trabajan con un montón de datos ahí, ¿cierto? Sí, hay un montón de datos, pero hay muchas cosas por hacer todavía. Ah, ya. Eh, se está utilizando mucho, hay todo un sector específico de lo que es data science, así que ellos Mm, manejan todo. Yo estoy del lado de UX ya, y interactúo con ellos y vamos pidiendo información, ya, pero lo mío es más que nada con la interacción del usuario en el e-commerce o en la aplicación. ¿Sí? ya. Después, lo que Entonces, en hace con resumen, la no gente podéis de contar marketing, nada. no puedo, no puedo. Sí, pues me imagino que está ahí en el área de UX y tú ves así como que hay o sea, me imagino que tú ves que hay como posibilidades de poder implementar más el tema Sí, de este tipo ahí en esa área, que es sí, de claro, verdad que lo claro. encuentro súper bueno, lo encuentro súper bueno. Pensá que Mm, Garbarino pasó de vender, no sé, 2.000 productos de retail a más de 60.000, porque cambió el año pasado mm, su comercio, digamos, su forma, su negocio de comercio, pasó de lo que era retail a mm, lo que es un marketplace. mm, Entonces, claro. Mm, aumentó el producto un montón. Y ahí sí sí. tuvimos que implementar este tipo eh, de Ah, lógicas para, de nuevo, antes era sencillo. O sea, mostramos 2 televisores, mostrábamos
qué sé yo, no sé, de 2 heladeras y un par de teléfonos. Ahora hay que mostrar un montón de cosas más que tenemos. No sé, puede ser, qué sé yo, no sé. Bueno, se me Sí, ocurre, po. vamos a mostrar, pero no sé, mesa para una casa, O qué sé yo, no mm, sé, cosas o de sea, todas las jardín. cosas que, claro, a lo mejor, o sea, el mismo parecido, digamos, al algoritmo que hace Netflix, es como de tirar como elementos relacionados que te puedan interesar de alguna manera, Exacto, que puedan entender, que te puedan interesar de forma predictiva, que te permitan como visualizar que vaya a ser alguna conversión de ese tipo. Eh, exacto, exacto. mm, Y obviamente entender al usuario, ¿no? sí, Obviamente a veces es difícil porque, nada, y de nuevo entra el tema de la ética. Nosotros no podemos mm, a cada usuario, si es que no se registra, ¿no? Si se registra, nos está dando sus datos y nosotros podemos por ahí identificarlo unívocamente. Si no, no podés identificarlo. sí, Y también en temas de ya legales, no sé, por ejemplo, no puedes, mm, si esa persona no te dio los datos, no puedes identificar. Por más que sí, técnicamente se pueda hacer, no lo puedes hacer. Entonces también ahí sí, entra un poco de que no puedes sí. personalizar, salvo en saber si esa persona entró o no entró en otra oportunidad o si Sí. compró, pero no puedes saber O nada sea, si más. se puede hacer eso, porque igual es un gran, o sea, es un gran requerimiento que hacen algunas empresas y no es chiste, lo piden, ¿cachai? Que ojalá pueda identificar a ese cliente que entró y no se puede, ¿cachai? Por un tema también, como tú dices, ético, pero tecnológicamente en estos momentos es como difícil hacer esa trazabilidad, ¿cachai? Sí. Entonces, Hoy, pero también te podría ayudar de alguna manera esto como para poder hacer un poco, ver el comportamiento también de ese usuario, ujú. aunque no tenga nombre ni apellido, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, hoy estaba leyendo también otro tema legal Sí. eh, que hubo y que tiene mucho que ver con Machine Learning, ¿no? Que es, no sé si fue el gobierno de Estados Unidos, ya empezó a tener problemas con la implementación de fotos, ¿no? Va sacando fotos en diferentes lugares y con eso alimenta un clasificador y puede saber si la persona es un ser humano, no es un ser humano, ¿no? Esto que hablamos antes. Tiene, Ujú. creo que era algo así como 40 y pico de millones de imágenes de diferentes personas. Ahora lo que Mm, empezaron esas personas es a pedir derechos sobre esa imagen. mm. Entonces, eso lo que va a generar es que, nada, es que haya todo un tema legal. eh, Imagínate, y sí, cada vez que te saquen un pantallazo de tu cara, vaya a tener que firmar una política de privacidad, una cosa así, como lo hacen las redes sociales los hacen, pero nadie lee las políticas de privacidad y al final se quedan con tu foto y tus cosas, ¿cachai? exacto, exacto. Esto, Pero, esto ah, lo que hizo fue sacar de diferentes lugares y bueno, de nuevo, sin decir explícitamente que la iba a utilizar para, no sé, creo que era para un algoritmo de clasificación, si no me equivoco. mm, Y ya están teniendo problemas legales, justamente por eso, porque la sí. gente empieza a decir, bueno, ¿por qué están mis datos? Sí, no, y de hecho, por ejemplo, el tema también de traquear emociones en las personas también tiene un tema ético que, no sé, pues en España igual tiene como un poquito más de manejo en ese aspecto, desde el aspecto legal, donde tenéis que como pedirle la autorización, ¿cachai? El consentimiento a a la persona, porque en verdad, siendo que es súper natural entregar emociones en todos lados, entonces, Sí, pero que te traquee una máquina que te diga, ¿sabes qué? Estoy viendo todo lo que tú estás sintiendo en este momento, o al menos lo que tú estás declarando a través de tu biometría, tiene que ser consentido, ¿cachai? sí, Entonces, sí, hay tal cual. todo un tema que va en progreso respecto a eso, a cómo vas entregando ese tipo de datos. Entonces, sí, está empezando como ya el tema a hablarse un poco más, Mm. a entenderse un poco más. Mira, hay una pregunta acá de Sí, que una persona, bueno, esto como dice llega un poquito después de la charla, no sé si se habría hablado de este tema, y en verdad se habló, cómo aplicas el proceso de UX en la creación de modelos de Machine Learning. No sé si podemos hacer así como un, 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 un brief un brief para esta rápidamente. persona, un brief, Dale. sí, un brief.
Bueno, dependiendo en qué etapa estés de lo que es el proceso de UX, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la primera etapa, la etapa más de entender el problema, podés utilizar modelos no supervisados para determinar, por ejemplo, clúster, ¿no? De esto que veníamos hablando, de este tipo de usuario en general hace tal o cual cosa. Todo esto te permite por ahí entender o validar la hipótesis que tenías de esa persona. Después también está en la etapa más temprana, empatizar, el procesamiento natural del lenguaje, ¿no? Que te permite, por medio de algoritmos, entender qué es lo que dicen tus usuarios, cómo hablan de vos, ante un texto, entender si esa persona va a hablar negativa o positivamente, eso lo puedes hacer de forma automática. Personalización del diseño, también lo puedes hacer, teniendo en cuenta estos algoritmos que venimos hablando, dependiendo conductas de usuario, qué es lo que puede llegar a pasar. O, por ejemplo, mostrarle ofertas dependiendo o entendiendo cuál es, por ejemplo, no sé, si tenés una probabilidad de que el usuario te termine abandonando, darle algún descuento o un premio, ¿no? Sin la necesidad de mandarle un mail después, sino que sea en forma inmediata. Obviamente por otras cosas que hace, no sé, si la persona llamó 2 veces al call center y ya sabes que la probabilidad es mucho más alta de alguien que no haya llamado, por ejemplo. Oye, Eh, eso se está usando harto en el tema de experiencia del cliente, ¿ah? sí. El tema de bueno, el lenguaje natural también, porque sabéis que hay una mejor empatía respecto a los usuarios que escuchan una voz por call center, ¿cachai? Como Mm. en el mismo idioma, una entonación más familiar, ¿cachai? Entonces, eso también es importante de repente, no solamente para el ámbito, digamos, de experiencia de usuario a nivel, como lo entienden acá, que es como más funcional, ¿cachai? Como Ujú. digital, sino que Sí, también para los procesos de experiencia de clientes, como sí, claro, bien interesante eso. tal cual, tal cual. Entonces, disculpa que te haya interrumpido. No, por favor, no, no. No, pero básicamente es toda tu presentación, así que Mm. lo que estás resumiendo, así que Sí, pero sí, no sé si hay algo más que se... Mira, hay otra pregunta que es de Alexis sí, Furantes. Dice, hace tiempo vi una lo promesa de conozco. traducción. ¿Lo conoces? Yo también. Hace tiempo vi Un una abrazo. promesa de traducción automática en tiempo real para viajeros. ¿Qué tan Mm. lejos estamos de eso en un mundo real? ¿Crees que será bueno tenerlo integrado en Apple AirPods o prefieren el enlace neuronal de Neuralink? ¿Te Oh, entendió? sí. No, sí, como viable lo veo. El tema es que hoy día hacer ese tipo de traducciones conlleva mucho procesamiento de datos. Sé que se está trabajando en creación de nuevos modelos. Google está invirtiendo un montón de plata con sus diferentes empresas y está comprando un montón de empresas para llevarlo a cabo y lo va a lograr. Lo va a lograr. Así que sí, si lo veo Mm, viable, súper viable, súper viable. Ahora va a tener que aprender un montón de datos, ¿no? mm, Va a tener que... Hoy día sí, lo que también se hizo es un modelo, el GPT-3, que es un modelo en el cual es avanzado, es un manejo de texto súper, súper avanzado, que le alimentó, creo que era de 6 o 7 millones de páginas web, para que pueda generar un bot y vos puedas interactuar con él. Y la verdad que asusta las cosas que pueda hacer ese bot, ¿no? Por ejemplo, le puedes pedir, no sé, desde que te escriba código, escribime en código de Python una función, te lo hace, hasta tener una conversación charlada, hasta generación de un texto. Es increíble lo que está sumando. Y lo que es mm, voz está un poco más atrasado por el nivel de procesamiento que se necesita, ¿no? Pero igual se está avanzando un montón. O sea, es ujú. como que el texto va primero, el segundo va
imágenes y tercero va voz. Sí, no, sí. Eso por eso te comentaba como eso, que es como que lo que más se escucha o lo que más ofrecen las empresas de inteligencia artificial es eso, es como la parte del call center, ¿cachai? Como el tratamiento del BUI, como le dicen, el BUI, la interfaz de voz. Mira, hay otra persona que dice, si tienes algún, o recomiendas algún curso introductorio respecto a todo esto, si tú conoces, bueno, Sí, igual hay que... por suerte, lo que es Machine Learning, hay un montón de material. Hay un montón de material. Así que, ¿Y alguno que no tú obviamente, conozcas? yo siempre recomiendo lo mismo porque está bueno, porque está bien hecho y porque tiene ejemplos, que es la página kaggle.com. A ver, te la ¿Cuánto? escribo. Sí, Kaggle, sí, ya, ahí lo escribo. A ver, ya. ahí lo busco. Que ahí vas a Para, tener cursos, vas a tener, a ver, ahora vuelvo por acá y lo pongo en preguntas, ¿te parece? sí, ¿dónde está el chat? Claro, a ver si funciona. Lo podría, no sé si funciona eso para todos, se verá. Enviar a Acá, todos los, para no, dice todos. enviar a todos los panelistas, no sé. Ahí está. Ah, Eh, CAGGLE, me parece que es. Ahí no sé si ahí se lo ve, que... ¿se ve eso? Parece que no se ve a la gente, ¿o sí? Que nos digan. ¿Me confirman? Si lo ven. Sí se ve, ya, bacán. Gracias, gracias Gloria. Ya, bacán. Eh, bueno, ahí Ya, qué bueno. lo que tenés son ejercicios, tenés, te puedes bajar set de datos de diferentes cosas, imágenes para jugar, y tenés competencias, así que puedes ver cómo otro lo hizo, es súper, súper, bueno, es toda una comunidad y la verdad que nada, la recomiendo Ya, siempre. bacán. Vayan ahí porque ahí van a Y, encontrar de y, todo. y, y tienes como que entender algo particular, digamos, como base, porque tú soy, o sea, ingeniero de sistemas, ¿cachai? O sea, igual le pegáis a eso, pues, pero Sí. nosotros, los No, mortales, todos somos mortales, yo también. todos somos mortales, ya, Somos ok. todos mortales. No, a ver, ¿qué necesitas para ver esto? Primero te tiene que gustar la programación, porque ves mucho programación. Sí. Te tienen que gustar las matemáticas también, un poquitito, porque todos los algoritmos están hechos de matemáticas. Sí. Y obviamente saber un poco de datos para sacar los datos, de SQL, no sé, de Excel, donde saques los datos, no sé. Eso es lo mínimo que necesitas saber. Ya, Dentro de la programación, lo que más usa es Python o R. Yo utilizo mucho sí, más el Python, R, pero bueno, son como ya, dos vertientes que hacen lo mismo y cada uno tiene su propia librería. Y después, o sea, lo que siempre recomiendo es agarrar, pensar un problema que querés resolver y mirar cómo lo resolvió otro y entender qué hizo cada cosa y por qué la fue haciendo. Eso es lo más rápido, lo que más lo vas a entender. Es, che, pero ¿por qué puso esto y no otra cosa? Bueno, ahí ya lo vas entendiendo. Hay cursos gratuitos. Ahí en Kaggle tenés cursos de Python, cursos de Machine Learning, cursos de Deep Learning. Hay un montón de datasets que te puedes bajar para jugar. Así que súper ya, recomendable. perfecto. Ya, acá. Gracias. Bien, me parece que no hay más preguntas, ¿cierto? Si quieren hacer alguna pregunta, háganlo ahora, right now. Aprovechen. Aprovechen. Todo Estamos por el mismo justo como en precio. la hora en todo caso. Ya que, ya que veamos de nuevo a Dieguito, va a pasar. La próxima la hacemos Ya, allá. bueno, sí, pues, obviamente, ojalá, porque como han estado las cosas, pero si no, nosotros vamos para allá. Nosotros, yo, También. ahí, Sí, también. obvio. También, Bueno, también. ojalá hagan las actividades que han hecho ustedes, están bastante buenas, la de Interaction Insight Foundation, súper buena, Sí, sí, súper buena. lamentablemente este año por todo este tema Sí, no pudimos sí. hacer. Y han, La verdad ya que no, han tenido así como alguna idea de hacerla también de forma online. lo queríamos hacer, pero el chiste o Sí, sí, el entiendo. objetivo principal que tiene Sí, es la interacción, es encontrarnos, sí, es sí, en sí, comer todos juntos, es sí. en elegir qué querés ver, es en charlar.
es toda esa Sí. networking, toda esa interacción, eso es lo lindo de estos eventos. No, Es lo lindo de los argentinos, porque los argentinos son así, son como súper ahí empáticos, ahí bien sociables, y eso es espectacular porque de verdad las experiencias que han creado ustedes son súper interesantes, ojalá se pudieran replicar acá, pero bueno, en vista de toda esta situación, ojalá en algún momento podamos nosotros también sí, armar algo así. Así sí, sí, que, se puede, se puede, mm, se puede. sí, así que bueno, yo creo que ya estamos, sí, ya estamos como en la horita, ya no hay más preguntas, así que de verdad te agradezco un montón, Dieguito, que hayas podido conectarte y hayas Por podido favor. entregarnos un poco más de tu sabiduría. Y ojalá nos podamos encontrar en algún otro momento con otro tema, porque tú sabes muchas cosas. Así que ya, pues la próxima, este es el último el meeting del año, así que súper bien, lo cerramos súper bien, así que les agradecemos a todos los que participaron todos los meses de todo este año y siempre fueron ahí, fieles ahí, que todo siempre participando. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad si quieren escribirle a Diego y necesitan el contacto tuyo lo Sí, la página publicaste. ahí diegolopezcastan.com y ahí en Sí. contactos, mandan mail, lo que necesitan. Así que ahí estamos. Seguimos, mira, el Alexis dice, seguimos el 2021 y Sí, el- ¿lo leíste? Sí. Bueno, sí, cómo no. esperemos que se venga, ¿no? Ya, pues un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias a todos. Saludos. Dale, gracias. Chao. Chao, chao.